A todos, en mayor o menor medida, nos afecta o condiciona la opinión de los demás. Me ha criticado, ¿qué va a pensar de mí? Y está desde esa necesidad de gustar, de agradar, de encajar, perdiéndose a sí mismo. ¿Y eso se puede trabajar, María? Cuando tú estás conectada contigo misma, cuando tú te permites ser, cuando tú eres fiel a ti, el que dirán te chupa un pie. Todas tenemos una amiga que nos ha hecho alguna vez algún comentario desafortunado. Para mí las más inapropiadas son aquellas que tienen que ver con opinar sobre cuerpos ajenos, que es que a veces simplemente hay que hacer una revisión de las amigas que tenemos. Si yo tengo una amiga que critica, que hace daño, que va donde duele, a lo mejor esa amiga no tiene que estar en mi vida. ¿Por qué nos duele tanto la opinión de nuestros padres? Deja de endiosar a tus padres. Por favor, Paqui, Juan Luis, no son nadie. Respétalos, pero no necesitas su aprobación ni para vivir ni para tomar tus propias decisiones. Este endiosamiento, ojo, no solo nos condiciona en cuanto a que dejamos de ser libres, sino que nos puede hacer mucho daño. Hay otro temazo que te quería sacar de ser o no ser madre. Hay muchas personas que eligen ser padres o madres desde el egoísmo. Me van a cuidar cuando sea mayor. Perdona, ¿cómo vas a ser madre o padre por eso? Y solo tienes que mirar a tu alrededor cuántas madres o cuántos padres no son felices. ¿Qué quieres hacer tú realmente? La felicidad, la paz interior depende de tu estado interno, no depende de algo externo a ti. Eso es un temazo. Os voy a contar mi lado oscuro. Yo sería capaz. Hoy vamos a hablar de un tema que todas en algún momento hemos enfrentado: el miedo a la opinión de los demás. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo al que dirán? ¿Te has sentido atrapada buscando la aprobación de otros? Hoy tenemos a una invitada muy especial, María de Mondo, experta en amor propio, en gestión del ego y cómo liberarnos de ese constante peso de la opinión ajena. Vamos a hablar de por qué nos afecta tanto lo que otros piensan, cómo superar ese miedo y cómo empezar a vivir una vida más auténtica. Así que, si alguna vez has sentido que tu felicidad depende de la aprobación de los demás, este episodio es para ti. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún episodio. Además, si te gusta lo que escuchas y quieres que sigamos aportando contenido de valor, no olvides dejarnos un comentario o compartirlo con alguien que lo necesite. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio. Estoy muy contenta. Estoy en Madrid con María de Mondo. Bienvenida, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Muy contenta también de estar aquí contigo. Sí, jolín, para nosotros es un placer, María. Y bueno, quería antes que nada que te presentaras. ¿Quién es María de Mondo y a qué se dedica para la gente que no te conozca? Pues soy María de Mondo, una mujer de 33 años, mamá de 2 princesas que me tienen enamorada y grandes maestros de vida. Y como no soy lo que hago, para que la gente me conozca un poquito más, puedo decir que mis valores principales en la vida son la libertad para ser y hacer, el amor, intentar tener una mirada desde el amor hacia las personas y hacia el mundo, aunque no siempre lo consigo, y la responsabilidad en cuanto a hacernos cargo de nuestra vida, de nuestro bienestar y coger las riendas, ¿no? De todo. ¿Y a qué me dedico? Pues actualmente me dedico a compartir y crear contenido muy enfocado al amor propio y al ego, que son mis temas favoritos sin duda. Soy coach, he estudiado psicología, en mi anterior vida estudié Derecho y ADE, pero salí de ahí. Y la verdad que disfruto mucho de mi trabajo, de lo que hago y de las personas que están en mi comunidad, así que muy agradecida. Qué bien, María. Te quería preguntar, ¿has sufrido algún trauma o has tenido algún momento de crisis que te ha conducido a dedicarte al desarrollo personal? Por supuesto, puede ser que no, pero sí. Me pasó con 24 años, tuve una crisis existencial. No fue algo traumático, pero sí muy revelador. Entonces, como he dicho antes, yo estudié otra carrera, estudié Derecho y Dirección de Administración de Empresas y empecé a trabajar en el mundo de las finanzas. Y hubo un día que lo recordaré siempre, que estaba delante de un ordenador con 8.000 Excels abiertos analizando numeritos y dije, ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? Y en ese momento fue como una catarsis de decir, no sé quién soy, no sé qué estoy haciendo, por qué hago lo que hago, no sé qué me gusta ni qué me hace feliz, pero sé que no lo estoy siendo. Entonces fue una crisis muy fuerte de dejarlo todo literalmente. Dejé el trabajo, dejé a mi pareja de entonces y me fui con billete de ida a Argentina a encontrarme, a ver qué era lo que realmente quería hacer y bueno, y a empezar a conocerme y a vivir realmente. ¿Cómo fue esa experiencia en Argentina? Fue brutal porque tuve la suerte de estar casi todo el tiempo sola.
Y cuando sales del entorno, cuando sales del ruido exterior, es cuando realmente va a ser mucho más sencillo mirar dentro. Entonces me fui y como no conocía a nadie, ahí empecé a salir con el padre de mis hijas, con mi pareja, pero estaba todo el día trabajando y yo estaba todo el día sola y haciendo voluntariado, que es lo único que fui a hacer. Y empecé a escucharme, empecé a conocerme, empecé a tomar decisiones fuera de la rueda en la que yo estaba metida y fue precioso, la verdad. Muy Fue precioso, revelador. muy revelador. Y ahí empecé a encaminar mi camino una vez que volví a España. Oye, María, tú siempre dices que el éxito en la vida es vivir en paz, pero ¿qué es realmente vivir en paz? Para mí vivir en paz es estar tranquilo, irte a dormir todas las noches relajado y levantarte por la mañana con ilusión. Disfrutar de la vida, estar a gusto. Es una sensación de, oye, me siento bien conmigo misma y con la vida que he creado. Que va a haber adversidades, va a haber problemas, va a haber cabreos, va a haber llantos, pero que tú estés alineada con lo que eres y con lo que haces. Qué importante es eso. Sí. Qué importante es eso. ¿Crees que lo conseguimos la mayoría de las personas o en menor medida? Yo creo que la mayoría de las personas viven muy desconectadas. Pueden conseguirlo, pero si no hacen ese stop tan necesario, creo que es muy difícil. Por ejemplo, este fin de semana estuve en una boda y me encontré con una antigua amiga y nos estuvimos poniendo al día, ¿no? Y me dijo, no quiero cambiar de sector porque ella estaba en la abogacía, me parece un coñazo. Y dije, qué guay, qué bien, cómo me alegro. Y digo, ¿y qué te gusta? Y dice, pues es que no lo sé. Digo, ¿entonces a dónde vas a cambiar? Y dice, no sé, me voy a hacer un máster y voy viendo. Y dije, joder, esto es súper normal. Y eso es también lo que me pasó a mí en esa crisis de decir, ¿qué me gusta? ¿Qué me hace feliz? ¿Con qué disfruto? Y si tú no paras para cuestionarte, al final vas a seguir la rueda que se ha creado. Cada uno tiene su rueda en base a sus circunstancias, su familia y su entorno, pero no es la suya. Así que creo que la mayoría de la gente no vive en paz porque está muy desconectada. También yo creo que por el miedo, ¿no? También a qué me voy a encontrar o por nuestras creencias de tengo esta edad, llevo toda la vida haciendo esto, ¿cómo voy ahora? ¿No? Exactamente. Al final, a mí me encanta siempre hablar del ego. El ego se identifica con aquello que haces. El ego cree que eres abogada, entonces ¿cómo vas a dejar de ser abogada? Si es lo tuyo, es lo que eres, es lo que haces. Entonces al final también es el responsable de todos nuestros miedos. Te quedas pequeñita en tu zona de confort, aunque sea muy incómoda, muy molesta y muy dolorosa, pero es la conocida y no te atreves a salir, no te atreves a vivir, no te atreves a experimentar porque tienes miedo a que salga mal, a equivocarte, que no sea para ti. Pero realmente yo siempre digo, ¿y qué? ¿Qué es tan terrible? Que pruebes algo y no te salga, ¿y qué? Sí, y creo que es más duro incluso a veces el vacío que sientes, ¿no? Porque tú te quedas en tu zona de confort, porque tú sabes qué es lo que conoces, ¿no? O sea, es donde estás realmente cómoda a pesar del dolor, pero luego realmente el vacío que tienes por dentro es mucho mayor. Y es un vacío, además, que intentamos llenar con cosas externas, ya sea metas y logros, ya sea cosas materiales, y es como me siento vacía, necesito más, ya he llegado a este escalón, pues ahora voy a por este, porque estás todo el rato intentando llenarte con cosas de fuera, cuando realmente te necesitas a ti. Que te manejas desde la necesidad. Este podcast, María, lo quiero orientar, bueno, tú y yo hemos decidido esto, orientarlo un poco a la opinión que tengan los demás, que de hecho has escrito un libro al hilo de esto, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué es realmente tener miedo a lo que opinen de nosotros los demás y qué herida o qué experiencia de vida hace que tengamos ese miedo? A todos, en mayor o menor medida, nos afecta o condiciona la opinión de los demás, sea de forma consciente o inconsciente. Hay gente que lo tiene clarísimo. A mí me importa, me condiciona, estoy todo el rato pensando qué opinan los demás, y hay gente que cree que no y realmente sí que le condiciona a la hora de tomar decisiones, sí que le afecta en cuanto al nivel emocional, ¿no? De me ha criticado, ¿qué va a pensar de mí? Al final estamos muy pendientes de crear una imagen externa a los demás y eso hace que nos desconectemos de nuestra verdadera esencia, de nuestro verdadero ser para encajar. Entonces, normalmente, las personas a las que más les condiciona y afecta el qué dirán son las personas que tienen la herida de rechazo o de abandono. Todos tenemos un poquito de todas las heridas, todos hemos sufrido rechazo en algún momento de nuestra vida o incluso un abandono, pero hay gente que
desde muy pequeñito lo ha experimentado, entonces lo tiene mucho más presente y está desde esa necesidad que comentabas de gustar, de agradar, de encajar, de ser visto, y acaban amoldándose al resto, perdiéndose a sí mismos. Cierto. ¿Y eso se puede trabajar, María? Por supuesto. Para mí, el trabajo más importante, que es un poco de lo que siempre hablo también en mi otro libro, Yo Ego, es en esa conexión profunda con nuestro verdadero ser. ¿El qué dirán? En la opinión de los demás le importa al ego, que es el que se construye con lo externo. Pero cuando tú estás conectada contigo misma, cuando tú te permites ser, cuando tú eres fiel a ti, el qué dirán te chupa un pie. Porque vives a gusto. Porque te da igual lo que opine Noelia, Cierto. porque tú no has vivido mi vida, tú no sabes qué es lo mejor para mí, tú no sabes lo que me hace vibrar y tú no vas a vivir por mí. Pero si no llegamos a ese autoconocimiento, no puedes accionar, no puedes replantearte o cuestionarte todo lo que has creado. Muy cierto y muy de acuerdo contigo. ¿Cómo crees que nos afecta en el día a día el estar pendientes de lo que opinen los demás de nosotros? En todo. Por ejemplo, antes que comentábamos el hacer cambios de vida, las crisis, las transformaciones, creo que al final uno de los miedos más fuertes que hay es el miedo al qué dirán. Muchas veces, en el libro pongo varios ejemplos, ¿no? Es un miedo oculto porque decimos, no, es que nos da vergüenza exponernos en redes, hacer un vídeo eso no es para mí, nos da miedo fracasar. Pero ¿qué hay detrás de ese miedo a exponerte o a fracasar? Quizá el miedo a lo que vayan a opinar de ti, a la imagen que vayas a proyectar, al qué dirán de tu entorno o de los haters en redes sociales, ¿no? Entonces al final es algo que nos afecta de una manera tan brutal en la forma que tenemos de vivir, de tomar decisiones y de hacer, que como decía antes, nos perdemos muchísimo a nosotros mismos. Me ha gustado un detalle que has dicho, que es que lo adornamos, ¿no? ¿Cuántas conversaciones hemos tenido con amigas, con amigos y que nos han dicho, no, a mí no me afecta, pero, y ves ahí ese mensaje no sutil de, creo que sí que te afecta. Totalmente. Yo he tenido conversaciones con personas que me han dicho, oye, pero ¿realmente a la gente le importa tanto el que dirán? Ellos mismos pensando que les da igual. Y a lo mejor a los 10 minutos de conversación te están contando una historia de, ellos no lo llaman, me estaba importando la opinión del otro, pero de cómo estaban creando una situación para que Pepito no pensara que yo era idiota. Entonces, ¿sabes? Y yo, ajá, correcto. No digo nada, ¿no? Claro. Mira, te está importando el que dirán. Pero sí que es cierto que no nos damos cuenta. Efectivamente. ¿Y por qué tenemos esa necesidad de buscar siempre la aprobación de los demás? Pues mira, en el libro cuento varios motivos, pero hay uno que es, yo creo que fundamental para todos, y es que al final cuando tú naces, cuando tú eres un bebé, cuando tú eres un niño, estás absorbiendo y aprendiendo de todo lo que te rodea. Y tienes unos padres que van a ser guías en tu propio desarrollo y en tu propia creación de ti mismo y de la realidad. Entonces estamos constantemente fijándonos en lo externo y además les necesitamos para sobrevivir. Mamá y papá me tienen que querer porque son los que me alimentan, me cambian, me dan un techo y me dan amor, que también es muy importante. Entonces al final crecemos un poco con esa necesidad de que nos nutran. Pero ¿qué pasa? Que podemos llegar a los 50 años y que sigas pidiendo opinión a papá y a mamá. Que eso lo veo muchísimo. Sí, yo también. Claro. Entonces llega un punto en el que no hemos dejado de ser niños, no hemos dejado espacio para mirar dentro, para conocernos, que un niño de 5 años no lo puede hacer. Pero cuando tú ya eres adulto es tu responsabilidad el autoconocimiento y tomar tus propias decisiones más allá de papá y mamá. Y por supuesto del entorno. También hablo de la adolescencia, de cómo nos afecta el grupo de iguales, los amigos, todos nos vestimos igual, todos hacemos los mismos comentarios, las mismas coñas, ¿no? Entonces es como que crecemos así. Y luego ya como tengas el plus de la madre que está todo el rato pendiente del qué dirán, de la vecina, de la amiga, de cómo vas a salir así a la calle, pero cómo vas a decir eso, pórtate bien, no molestes. Ya ni te cuento, ya el qué dirán y la opinión de los demás te va a afectar muchísimo más. Estamos como muy condicionados también, ¿no? Súper. Y aparte no solamente de nuestros padres, también de nuestro entorno, Eso del es. sistema en general, ¿no? Todo.
Yo creo que todo nos afecta. Entonces, ¿crees que las personas son conscientes de que tienen ese miedo a lo que piensen los demás de ellos? Hay muchísimas personas que sí. Yo, por ejemplo, todas las semanas hago rondas de preguntas en Instagram y muchas veces, casi siempre, me preguntan ¿qué hacer para que me importe menos la opinión de los demás? ¿Cómo puedo luchar contra el que dirán? O sea, ellas mismas son conscientes de que les está limitando, de que les está afectando emocionalmente y de que no están siendo felices de la cantidad de información que reciben de los demás, de cómo quieren proyectarse, de la imagen. Y dices, hostia, esta gente es muy consciente, quizá porque lo tengan a un nivel más elevado. Pero como decíamos antes, hay mucha gente que piensa que no y luego dice, sí, poquito sí. Yo creo que también ahora se está visibilizando muchísimo más este tipo de temas, ¿no? Que yo creo que como que antes nos daba más coraje el decirlo, porque era como un síntoma de inseguridad, ¿no? Eso es. Y como que te veías inferior si decías que te importaba la opinión de los demás, ¿no crees? Totalmente. Y sigue pasando un montón, ¿eh? Sí. O sea, al final hay mucha gente que tiene ese discurso de yo hago lo que quiero cuando quiero y luego, siendo un poco observadora, dices, bueno, no pasa nada, nos pasa a todos. Todos tenemos ego, nuestro ego tiene miedo, tenemos inseguridades y lo importante es qué hacemos con ello. Sí, es cierto. ¿Por qué buscamos entonces siempre complacer a los demás, María? Pues al final, para agradar y para gustar. Tenemos como una extraña necesidad de querer gustar a todo el mundo, cosa que es imposible. Y al final nos traicionamos a nosotros mismos muchísimas veces. Sí. Dejamos de priorizarnos, dejamos de respetarnos para que los demás nos den su aprobación, para que los demás tengan una imagen positiva de nosotros. Cuando la mayoría de las veces eso no va a afectar a nada a tu vida. Es decir, si yo ahora mismo salgo de aquí y tú dices, María es un poco idiota, ¿realmente qué va a afectar a mi vida que tú pienses que yo soy una idiota? Es verdad, es verdad. Realmente nada. Que no lo pienso, ¿eh? Ya veremos después. Entonces, al final, yo creo que hay una inconsciencia muy fuerte porque ni siquiera nos planteamos por qué le damos tanta importancia, qué es exactamente lo que nos afecta. Yo siempre digo una frase relacionada con el amor propio y es, tú no puedes amar lo que no conoces. Entonces, para amarte necesitas conocerte. ¿Qué pasa? Que si no te conoces, estás buscando todo el rato que el resto te validen. Interesante esa frase, ¿eh? Me la voy a apuntar, María. Hay muchos momentos en los que cometemos el error de dar nuestra opinión en momentos inapropiados o simplemente que no nos lo han pedido. ¿Por qué cometemos ese error, María? Porque los seres humanos somos tremendamente egocéntricos. Creemos que nuestra opinión es súper importante, que es más importante dar nuestra opinión que callarnos porque es nuestra verdad, como si fuera la realidad. Y en coaching tenemos el concepto de ser sincero o ser un sincericida. Yo siempre invito a la gente que no dé su opinión si no te la han pedido, porque probablemente no me interese. Si no te he pedido tu opinión, es que no me interesa, porque cuando la quiera, te la pediré. Entonces ese egocentrismo creo que es la razón por la cual damos esa importancia a nuestra propia opinión y tenemos esa necesidad de decir lo que pensamos cuando encima no aporta nada o incluso puede hacer daño. Efectivamente, eso te iba a decir, que no aporta y encima haces daño. Exacto. ¿No? Y que puedes hundir el día de una persona simplemente por un comentario que has hecho, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Mira, yo intento no dar mi opinión cuando no me la han pedido, pero muchas veces la doy porque considero, imagínate, una amiga me está contando un problema con el chico que está conociendo. Normalmente me pide opinión si me lo está contando, ¿no? Pero si no, le digo, mira, te voy a dar una opinión no solicitada por si te puede ayudar, pero por favor, siéntete en libertad para pasártela por el forro. ¿Vale? Esto es una opinión desde María. Pero muy bien dicho. Claro. Entonces yo quiero compartir esto contigo porque creo que te puede servir, pero si no, por favor, feel free, ¿sabes? Muy bien, pero muy bien dicho. Y hablando de opiniones inapropiadas, nosotras que estamos expuestas en redes sociales, te habrá pasado seguro, a mí me ha pasado recibir comentarios tipo, ¿qué te crees, influencer? O ¿eres coach? Esos son unos vendehumos, ¿no? ¿Qué le dirías a estas personas? Que tienen un capítulo dedicado exclusivamente a ellos, los haters. Especifico que los haters pueden ser alguien escondido detrás de una pantalla, pero también puede ser alguien de tu entorno, puede ser tu vecina, puede ser tu amiga, incluso tu madre, ¿vale? Entonces, en el libro dedico un capítulo a desenmascarar a los haters porque
Claro, al final te están dando muchísima información sobre ellos mismos. También cuento un caso donde yo recibí muchísimo hate y cómo me lo tomé, cómo lo gestioné, qué podemos hacer con las críticas, porque al final una persona que es un hater, una persona que critica, te da información primero sobre su sistema de creencias, mapa mental y su forma de ser y actuar, y luego una información extra que es todo el dolor que tiene dentro. Entonces yo invito mucho a la empatía con el hater, pero siempre sin justificarlo y poniendo límites. ¿Por qué a mí no me afecta la opinión de un hater? Mi ego espiritual estuvo ultra presente en ese momento de hate masivo y dije, ¿pero cómo voy a dar peso a una opinión de alguien que está tan jodido? Claro. Claro. Entonces, cuando tú eres capaz de dejar de ser egocéntrico y verte a ti de mira lo que me han dicho, mira lo que me están haciendo, y pones la mirada en la persona que está actuando, que está criticando, haciendo ese comentario, vas a descubrir muchísimo, vas a ver mucha información de esa persona. Entonces, eso intento explicarlo bien, porque sí que es cierto que hay gente que sufre mucho por las críticas, ya sea en redes sociales y ya sea pues con tu grupo de amigas, por ejemplo, ¿no? Hay personas muy sensibles a eso. Claro. Y muchas veces los comentarios a veces son como muy directos, pero otras veces son muy sutiles, en forma de broma, por ejemplo, ¿no? Que te quedas ahí como un poco, ¿me lo está diciendo de broma, de verdad de broma o no? Entre broma y broma, la verdad asoma, se suele decir. Muy bien, muy bien. Te iba a preguntar, al hilo de que estamos hablando de los haters, ¿por qué crees que damos tanto hate en redes sociales? Uno solo puede dar lo que tiene dentro. Cuando tú tienes dolor, cuando tú tienes un diálogo interior desde el odio, al final estás transmitiendo lo que hay dentro de ti. No significa que seas una persona horrible, porque todos podemos probablemente pensar en un momento de nuestra vida que no era nuestro mejor momento y era donde más criticábamos, más juzgábamos a los demás. Aquí no somos seres de luz, todos tenemos luces y todos tenemos sombras. Bien. Y son igual de importantes, ¿vale? Eso siempre lo digo yo, me encanta que lo digas. Claro, es igual de importante tu luz como tu sombra, y todos hemos tenido momentos malos donde no hemos sido nuestra mejor versión, pero precisamente gracias a reconocer estos momentos podemos ver que cuanto peor hemos sido con los demás es cuanto peor estábamos con nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Porque además ahora se ve mucho, ¿no? En Instagram que todos somos seres de luz, y a mí yo como profesora de yoga que soy también, me genera mucha reticencia, ¿no? Porque al final digo, jolín, ¿y esa parte de sombras dónde está? No la veo, ¿no? O sea, sí, que todas las tenemos. A mí me incomoda muchísimo cuando me mandan un mensaje, eres un ser de luz, y yo no soy ningún ser de luz. Digo, yo estoy muy trabajadita, ¿vale? Pero ahí está. Claro, pero no soy ningún ser de luz y yo tengo mi sombra. Yo tengo una newsletter que es una comunidad mucho más pequeña, hay unas 18.000 personas ahí, donde comparto de una forma más profunda, donde yo me expongo más, porque al final es como escribir una carta. Sí. Y hubo una de las newsletters que escribí, mi lado oscuro. Digo, os voy a contar mi lado oscuro, porque es muy oscuro y está muy presente. Además, me he trabajado mucho, pero esto no me lo he trabajado y no creo que me lo trabaje, ¿vale? Porque te cuesta, ¿no? Sí, mi lado oscuro, en esa newsletter yo contaba, digo, que yo sería capaz de matar a un ser humano, ¿vale? Entonces, yo tengo muchísima sensibilidad con los niños y con la infancia. Por eso al principio, cuando he dicho lo de mis valores, que yo intento tener la mirada desde el amor, digo, no siempre lo consigo, porque a mí cualquier persona que haga daño a un niño, la cruzo. Muy bien. Y no te voy a mirar desde el amor. Y no quiero, además, mirarte desde el amor. Entonces, claro, en esa newsletter les contaba cómo, digo, yo soy capaz de matar. Digo, a mí me reúnen en una sala a todos los maltratadores y abusadores de niños y yo les puedo dar un tecito con un veneno dentro y yo se lo voy a dar y me voy a ir muy a gusto a dormir por las noches. Y eso es un lado muy oscuro. O sea, aunque lo contemos así de risas, no, pero es cierto. Realmente yo estoy decidiendo quién vive y quién muere, cual dictador, ¿sabes? Pero yo creo que en el fondo ese lado oscuro lo podemos llegar a tener todos. Si nos adentramos ya más, a lo mejor en tu caso porque tienes esa... Con los niños, sí. Con los niños, pero en otros aspectos también, ¿no? Que hay gente que te le tocan pasa la fibra sensible y es como... ¿Perdona? Claro, hay gente que le pasa con los animales, con los ancianos, que es como, esto sí que por ahí no paso y por ahí te deseo todo el mal del mundo. Claro. Como digo yo, cada loco con su tema. Y mi tema sensible, mi talón de Aquiles es la infancia, son los niños, entonces ahí soy
implacable. Y que bueno, que el cerebro también es un mundo por explorar, ¿eh? Que al final ninguno estamos exentos de que podamos hacer alguna vez algo de esto, ¿no? Por eso hay que trabajarse mucho. Sí. Y María, todas tenemos una amiga que nos ha hecho alguna vez algún comentario desafortunado, véase, por ejemplo, contándole un secreto de me gusta este chico, pues no te fijes mucho en él porque creo que no le vas a gustar, o voy guapa, no te queda bien esa ropa, ¿no? ¿Qué hacemos con este tipo de, cómo tratamos a este tipo de amigas? Pues mira, yo veo varias formas, ¿vale? Primero, si tienes una amiga muy sincericida en este caso y tú eres capaz de ver que ella simplemente te está hablando desde sus miedos, sus inseguridades, sus creencias, su forma de ver la vida, puedes coger lo positivo, que es que te vaya a decir la verdad en momentos que tú la necesites, la estés pidiendo y que otra persona a lo mejor no se atreva a verlo. A mí me encantan las amigas sincericidas, aunque no recomiendo el sincericido, yo me lo he trabajado, tengo amigas muy sinceras y yo estoy pidiendo esa sinceridad extrema. Ahora, puede que tu sinceridad luego me chupe un pie y yo haga lo que quiera y no me va a afectar porque yo sé que habla de ti. Y luego hay otra parte muy importante que es que a veces simplemente hay que hacer una revisión de las amigas que tenemos y de la gente de la que nos rodeamos, porque hay cosas que para mí a lo mejor son intolerables en la amistad. Cuido mucho mi amistad, quiero que sean amistades muy reales y muy verdaderas y a lo mejor si yo tengo una amiga que ya no es que sea sincericida, sino que critica, que hace daño, que va donde duele, a lo mejor esa amiga no tiene que estar en mi vida. Claro. Pero es difícil gestionarlo también, ¿eh? Cuando es alguna amiga mía, cuando es alguna amiga de la infancia con la que has pasado tantos momentos, ¿no? Por ejemplo, es complicado llegar a esa conclusión, ¿no? De esta amiga ya no me hace bien, no me tengo que alejar. Es un temazo. Claro, eso es otro es un tema. melón muy heavy y es un temazo. Yo en el libro también hablo de ello porque hay un apartado que hablo de tu tribu. ¿Vale? Y muchas veces creemos que nuestra tribu es la familia o nuestros amigos de la infancia porque son los de toda la vida y tu tribu es la gente que encaja contigo, que te permite ser y que te honra tal y como eres. Ninguno somos perfectos, ¿ok? Pero muchas veces hay que soltar y soltar duele, pero tienes que dejar espacio para lo que realmente está para ti. Y quedarte con lo bueno de esa a lo mejor amistad de la infancia porque ha habido muchos momentos muy positivos, ha habido muchas risas, mucha complicidad, pero si ya no encajas, si encima hay dolor, si encima te hace sentir peor de lo que llegaste al estar con esa persona, a lo mejor esa persona ya no tiene que estar en tu vida y está ocupando un espacio que quizá pueda ocupar otra que sí. Cierto. Y oye, en base a tu experiencia, ¿cuáles son las opiniones más... opiniones inapropiadas que sueles ver más en personas en tu día a día? Opiniones inapropiadas, para mí las más inapropiadas son aquellas que tienen que ver con los cuerpos. Es decir, opinar sobre cuerpos ajenos es algo que se ha hecho toda la vida, nosotras mismas lo hemos hecho probablemente varias veces y lo seguimos viendo constantemente. Eso me parece lo más innecesario y lo que más veo. Luego también depende de la persona, porque al final nuestros juicios hablan de nosotros, ¿no? Entonces, si yo tiendo a pensar o a juzgar sobre cómo hablas, es porque yo tengo un issue con la comunicación, con los tonos de voz, con las faltas de ortografía, con X cosas, entonces está hablando la crítica sobre mí, no está hablando sobre ti. Pero sí que es cierto que el tema del físico, el tema de qué es correcto, los juicios de valor, los juicios morales de qué es mejor, qué es peor, tú no podrías hablar de esto, tú sí podrías. ¿Pero usted quién es? ¿Usted quién es? Es que somos muy egocéntricos dando nuestra opinión. Sí, totalmente. Y también veo muchos comentarios tipo, es que esa está zumbada. Es que se está zumbado. O sea, tratamos como... O sea, el tema de la salud mental a mí me parece súper importante, a ti también supongo, sí, como coach y psicóloga. Y cuando hacen ese tipo de comentarios tan hirientes, ¿no? Hacia algo que realmente es un problema profundo, me llevo las manos a la cabeza. No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que realmente hay una falta de empatía brutal. Y una falta de empatía y también de ver al otro. Yo doy mucha importancia y menciono esto mucho, ver al otro, porque hacemos un juicio rápido sobre una actitud, sobre un comportamiento, pero no sabemos qué hay detrás de ese juicio, no sabemos los traumas, las heridas, el trastorno que puede haber detrás. Entonces,
Hay otro capítulo en el libro, es que me estás poniendo todos los temas sin conocerlos porque el libro no ha salido todavía. No me lo he leído todavía. Que se llama Cuando eres idiota. Y yo cuento ahí experiencias personales donde yo he sido una idiota, porque he juzgado, porque he hecho daño a alguien, simplemente porque estás desde tu centro, desde tu egocentrismo y no eres capaz de ver al otro. Entonces, claro, al final se nos escapa mucha información de cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra y tenemos esa ligereza de comentar y opinar sin tener en cuenta las mochilas. Uh-huh. Entonces yo invito siempre a empatizar, a mirar más allá, lógicamente poniendo límites siempre a quien nos haga daño, pero ojo, que tenemos a un ser humano enfrente. Y hemos hablado de personas y de amigas y al hilo de ello, de los comentarios que estamos hablando, también quería hablar del sufrimiento que nos proporciona la opinión de nuestros padres. ¿Por qué nos duele tanto la opinión de nuestros padres? Porque recibimos comentarios tipo búscate un trabajo de verdad, etcétera, 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 ¿no? Creo que alguien ha filtrado mi libro a Noelia. Me está poniendo los mismos ejemplos. Mira, al final nuestros padres, como decía, en la infancia y adolescencia han tenido un peso brutal. Hay otra frase que digo mucho que es deja de endiosar a tus padres. Por favor, Paqui, Juan Luis, no son nadie. A nadie le importa su opinión más que a ti misma. Entonces, ponlos en su lugar. Obviamente, hónralos como padres, respétalos, pero no necesitas su aprobación ni para vivir, ni para sobrevivir, ni para tomar tus propias decisiones, ni para conectar contigo mismo. Entonces, eso es un problema porque muchas veces seguimos los valores, las creencias, cumplir con las expectativas que esperan de nosotros que ya no tienen tanto que ver con las nuestras. Entonces, insisto, nos perdemos mucho, desconectamos mucho y este endiosamiento, ojo, no solo nos condiciona en cuanto a que dejamos de ser libres, sino que nos puede hacer mucho daño. Muchísimo. Hay un montón de padres y madres con un montón de problemas mentales, con traumas, con heridas, y tú como hijo te lo tomas de forma personal, pero ¿qué he hecho yo? Yo soy su hija, debería tratarme con amor, con respeto, yo no me merezco a estos padres, y se nos olvida que detrás de unos padres hay unas personas con sus heridas, con su mochila, con sus experiencias, y que su finalidad no es hacerte daño. ¿Te lo están haciendo? Sí. ¿Tienes que poner límites? Por supuesto, pero tienes que entender que tienen una vida atrás, que son personas antes de padres y que por favor dejes de endiosarles. Sí, y yo creo que también cuando analizas, te trabajas esa parte y te das cuenta de esto mismo que estás diciendo tú y que ellos realmente lo han intentado hacer lo mejor posible, porque al final todo lo que hacen, si están a día de hoy contigo y te siguen dando amor, yo quiero pensar, o estoy segura de que es así también, de que ellos lo hacen lo mejor que saben. O todos, pueden, ¿no? Claro, todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos, conocimientos y herramientas que tenemos. Y muchas veces son muy pobres. A día de hoy seguiremos cometiendo cagadas, por eso yo siempre digo, no te atrevas a juzgar tu pasado con los ojos de tu presente, qué injusto, porque has crecido, has experimentado, tienes un conocimiento y una sabiduría que antes no tenías. Y hay gente que evoluciona y hay gente que no evoluciona. No pasa nada, cada uno está en su proceso. Entonces con los padres tenemos que saber ver eso. Yo, por ejemplo, en mi programa En Calma hay una parte que dedico al niño interior, a la niña interior, y yo les hago conectar mucho con el niño o la niña interior de sus padres. Muy bien. Que sepan ver a ese niño herido, que sepa ver a ese niño que tampoco recibió amor, respeto, acompañamiento, atención, porque es muy difícil dar lo que a ti no te han dado, porque no sabes, porque no lo conoces. Uh-huh. Hay gente que rompe el patrón y estamos aquí para romper patrones y a lo mejor no ha recibido ese amor y esa atención y conscientemente decide dárselo a sus hijos. Pero hay mucha gente que ni siquiera se lo ha planteado. Claro. Bueno, yo he matizado cuando he dicho lo de si siguen dándote amor, porque hay padres que directamente no, hay un drama. Desaparecen y muchas historias turbulentas. Entonces, he matizado por esa razón, pero es muy importante, sobre todo que se trabaje y que miremos ese niño interior, ¿no? De ellos. Sí. Importante. Hay otro temazo que te quería sacar, que es el tema de las mujeres, ¿no? Que creo que tenemos un dilema añadido por el hecho de ser o no ser madre, ¿no? Yo creo que las condiciones sociales nos empujan a serlo, por supuesto por el reloj biológico, pero también un poco por los comentarios de es que se te pasa el arroz. Uh-huh. Entonces, ¿crees que tenemos una presión en las mujeres de ser madres solo por lo que dicta el sistema? Sí y no. ¿Qué quiero decir? Siempre ha habido esa presión. Creo que en los últimos años cada vez hay más mujeres que comparten su voz desde el no quiero ser madre, y está bien.
eres una egoísta. ¿Por qué? ¿Con quién? Si nadie existe. Claro. No tiene ningún sentido. Pero sí que es cierto que tenemos la putada que has dicho del reloj biológico y que no hay que dejarlo pasar, porque yo muchas veces he tenido el mensaje de, obviamente sé madre o no lo seas si no quieres, pero como he tenido en mi entorno a muchas mujeres que han querido ser madres y no han podido, o que están congelando por el reloj biológico, es un tema muy sensible en el que realmente no puedo opinar demasiado porque yo sí que soy madre. Y es que no puedo entender lo del reloj biológico en las mujeres y en los hombres, no lo puedo entender, pero no estamos en ese tema. Pero sí que es verdad que creo que en cuanto a la presión social, cada vez somos más conscientes, incluso hay más abanderadas del no ser madre que lo exponen. Obviamente seguirá habiendo más mujeres que quieran serlo porque lo sienten, porque tienen ese instinto, por lo que sea. Pero yo sí que veo a muchas mujeres que dicen, yo priorizo mi tiempo, mi bienestar, no me siento preparada. No creo que le pueda dar a un hijo lo que mucha conciencia en esto, porque una vez me escribieron diciendo, no es que no quiera ser madre o padre, es que yo no le puedo dar lo que un niño tiene que recibir de atención, cariño, apoyo, acompañamiento. Y yo estoy bien así y digo, joder, qué guay bien este discurso también, ¿no? Entonces creo que es un tema complejo porque toca muchos palos, pero sigue habiendo mucha gente con mucha presión social. Yo tengo amigas con mucha presión social de mi entorno cercano de todas sois madres menos yo. Digo, bueno, porque estás mirando este grupo, porque yo tengo este otro donde yo soy la única madre, ¿no? También dónde estamos poniendo el foco y dónde miramos. Y bueno, creo que es un tema complejo, sí. Sí, y yo creo que al final es lo que nos marcamos como lo correcto, ¿no? Al final siempre nos creamos pensando en que tenemos que crear una familia, ser madres a X edad, que seamos lo suficientemente jóvenes para tener 1, 2, 3 hijos si hace falta, ¿no? Es que esas creencias también están muy arraigadas. Hay muchas personas que eligen ser padres o madres desde el egoísmo del me va a hacer feliz o voy a tener un legado o me van a cuidar cuando sea mayor. ¿Perdona? O sea, ¿cómo vas a ser madre o padre por eso, con la responsabilidad que eso supone? Y además que estas 3 patas no te la aseguran tampoco el ser padre o madre, ¿no? Entonces hay que, yo creo que conectar mucho con lo que realmente sientes, no tomar decisiones desde el miedo, porque también hay mucho miedo a la maternidad o a la paternidad, y decir, ¿qué quieres hacer tú realmente, ¿no? Y qué te conecta y cómo te visualizas en 10 años. Te visualizas con una familia, porque una familia no te va a hacer feliz. Yo el otro día lo hablaba con otra amiga, todo el rato estoy dando chapas a mis pobres amigas, que no me pregunten, porque ella todavía no tiene hijos, y yo le dije, tía, la familia o tener hijos no te va a hacer feliz, y solo tienes que mirar a tu alrededor cuántas madres o cuántos padres no son felices y ya tienen su familia. La felicidad, la paz interior, depende de tu estado interno, no depende de algo externo a ti. Que eso es un temazo, sí. María, es un temazo porque, vamos, lo veo constantemente también comentarios tipo, ¿cuándo vas a tener uno? Porque yo solamente voy a tener uno. Y ¿cuándo vas a por el segundo? Yo, no voy a por el segundo, no voy a por el segundo, por favor. Que quede claro, que ¿vale? quede muy claro. Porque es verdad que hacemos todo el rato opiniones de todo tipo de, ¿sabes? De ser madre por primera vez, por segunda, por tercera. Si tienes 3, ¡hala! ¿Cómo se aventura a tener 3? Si tienes 2, ¡hala! Con lo bien que estaba con 1. Si no tienes ninguno, pues ¿cuándo vas a ser madre? Digo, madre mía, o sea, recibimos todo el tiempo opiniones de los demás bombardeados, o sea, estamos completamente bombardeados. Y creo que es inevitable, ¿eh? O sea, los vamos a seguir recibiendo toda la vida, y yo siempre digo que al final, una vez más, ¿qué más te da lo que opine fulanita? También es cierto que nadie pregunta con maldad. No, es decir, claro, obvio. Ya sea de solo vas a tener 1 o ya sea el vaya huevos que tienes 5, ¿vale? Nadie lo hace con maldad. Todo el mundo es como por curiosidad, sacar un tema. Entonces eso también, para las personas que están sufriendo o estamos sufriendo comentarios acerca de la maternidad, entender que la mayoría de las veces no hay maldad detrás, que es un comentario a lo mejor desubicado, y no es más allá de eso, y que a ti qué más te da. Si tú lo tienes claro, ¿qué más te da lo que piense tu madre, tu amiga o Pepita? Son comentarios desafortunados, pero sin maldad. Sí. También hay muchas veces que recibimos comentarios de personas que queremos o de que no queremos de forma categórica. Por ejemplo, esto es así y punto, ¿vale? Y eso también nos duele mucho. ¿Cómo podemos tratar este tipo de situaciones? Es que me hace mucha gracia porque yo he sido muy categórica toda mi vida, porque mi realidad es la realidad. Es la lo que absoluta. Claro, es ese egocentrismo del que hablamos, ¿no? De es que mi forma de ver las cosas es la mejor o la correcta.
Y sinceramente, obviamente lo he cambiado, lo he trabajado, pero creo que cuando tú eres conocedora de que es una opinión, la tomas como tal, como una opinión. Entonces, a mí me da igual que tú me digas, mira, yo soy experta y es que a ti ese color te queda muy mal. Me da igual, si a mí me gusta, ok. Entonces, claro, cuando somos capaces de ver que es una simple opinión y que no hay opinión más importante que la tuya, es cuando te empieza a entrar por un oído y te empieza a salir por el otro. Cierto. Pero hay que parar a cuestionarse las cosas, porque nuestro ego lo que va a hacer es que absorbamos todo y le demos importancia a todo. Entonces hay que crear esa conciencia, ese stop tan importante. ¿Y cuántas cosas nos perdemos por miedo a este tipo de opiniones? Hay gente que se pierde la vida entera, ¿vale? Porque ya no son condicionamientos en que te guste mi jersey, ya es en cuántos hijos tener, en si formo o no formo una familia, si me atrevo a emprender, si cambio de trabajo, si voy con estas personas o voy con estas otras, hasta el lugar donde veraneo. O sea, al final es vivir la vida de otro. Entonces te pierdes tu propia vida, tu propia autenticidad, que creo que no hay nada más importante. Cierto. ¿Y cómo crees que condiciona este miedo a la relación de pareja? ¿Por qué tendemos tanto a complacer siempre a nuestra pareja? ¿Crees que es algo sano? No, no es sano. Lógicamente tenemos que tener un equilibrio en pareja, tenemos que tener las cosas claras de lo que es el amor, el respeto y la convivencia para ambos, pero hay muchas veces que tendemos a dar de más. Yo creo que tiene que ver un poquito también más con nuestras heridas, del rechazo y del abandono. No quiero que esta persona se vaya de mi lado, entonces voy a comportarme y a hacer lo que a ella le gusta. Y creo que al final el amor va de la aceptación del otro tal y como es, con límites. ¿Eres violento? No, chao pescado, ¿no? O sea, no te acepto tal y como eres o no acepto una relación de violencia. Pero sí que es verdad que nunca nadie es perfecto. Si no, cásate contigo misma. Si quieres que sean y actúen como a ti te gustaría. Entonces, ese balance tenemos que tenerlo claro porque tenemos que saber qué luchas merecen la pena y cuáles no, porque no es algo tan importante que tú dejes tus pantalones tirados en la cama y yo sea una friki del orden. No es algo que merece una lucha. Y cuando intentamos agradar tanto que nos amoldamos como un camaleón al otro, nos perdemos. Entonces, una vez más te desconectas de ti, una vez más no puedes estar en paz. Efectivamente, dejamos de ser nosotras mismas y, vamos, nos volvemos unas infelices. Claro. Fondo. ¿Qué consejo le darías a alguien que tienes ansiedad por la vida social, ¿no? Por el miedo a qué dirán de esa persona? Que se lea mi libro. No, pero vamos a dar unos tips. De los demás está de más. Primero, que empiece a conocerse. Tiene que tener claro quién es, cómo es. Oye, ¿cómo es él siendo su mejor versión también? ¿Cómo es su peor versión para aceptarla, reconocerla y abrazarla? Porque no se trata de ser perfectos, se trata de ser y hacer lo que podemos con lo que tenemos. Obviamente pediremos perdón si nos equivocamos, pero no nos machacamos por no ser la mejor versión todo el tiempo. Pero el autoconocimiento para mí es la clave, porque si no, todo el rato vas a necesitar la aprobación y la validación de los demás sobre ti mismo y sobre las decisiones que tomas. Y dar pequeños pasos, porque primero es autoconocimiento, que no es fácil, pero luego ya tienes que atreverte a hacer cosas que antes no hacías por la opinión de los demás, o que a lo mejor no van tan en consonancia con las creencias de tu familia, de tus amigos o de tu entorno, pero a ti sí te gusta. Entonces, atreverte a ello, atreverte a ser auténtico, ir poquito a poco para no sea un shock social, ¿no? Pero, oye, y por último, revisa tu entorno. Cierto, yo sé, bueno, tú ya sabes, tengo un curso de autoconocimiento con una compañera y pusimos como la base el autoconocimiento porque creemos que es la base de todo. Sí. Pero realmente es ir trabajando, ¿no? Ciertos factores de tu vida y de tu ser. Claro. Utilizando ciertas herramientas. Claro, en mi programa En Calma el módulo 1 es autoconocimiento, porque es la base. Es cierto. No puedes ir como pollo sin cabeza sin saber quién eres y lo que a ti te gusta. Y el último módulo, que es el 5, es el plan de acción. Es decir, está genial conocerte, está genial transformar tu mente, ¿no? Reprogramar tus creencias para estar más alineada contigo misma. Ahora bien, si luego no tomas acción, no sirve de nada. El conocimiento sin esa transformación que necesitas de atreverte te hace seguir donde estás. Efectivamente. Y
ahora sí que vamos a hablar de tu libro. Como no hemos hablado. Como no hemos hablado nada, la opinión de los demás está de más. ¿Qué te inspiró a escribir este libro, María? Pues mira, para mí el ego es el único responsable de nuestro sufrimiento. Cuando yo me di cuenta de esto, conmigo misma, con mis clientes, fue cuando decidí escribir Yo Ego, porque todos los libros que había leído sobre el ego me parecían demasiado complejos, a lo mejor no eran para todos los públicos porque tocaban la espiritualidad y es un tema que no es para todo el mundo, y dije, quiero hacer muy sencillo este concepto. Y es al ego a quien realmente le importa la opinión de los demás. Cuando tú estás conectada contigo misma, no te importa. Porque validas antes lo que tú sientes, lo que tú crees y quién eres, que lo que opine cualquiera que no eres tú. Y claro, dentro de este tema del ego, yo ya mencioné el tema de la opinión de los demás y vi que era algo que afectaba muchísimo a todo el mundo. Detrás de cualquier objetivo de coaching, detrás de cualquier miedo, si rascabas y tirabas, en casi todos había cierto temor a la imagen que proyectabas a los demás, al miedo al que dirán, o incluso no tener esa libertad de acción por la opinión de los demás. Entonces quise otra vez desgranarlo, hacerlo sencillo, poner muchos ejemplos, también preguntar mucho a mi comunidad. Tengo la suerte de tener una comunidad muy grande, entonces me sirven también como estudio, más allá de mis clientes, amigos o Claro. yo conmigo misma. Entonces les pregunto cuáles son sus miedos, cuáles son sus inseguridades, recibo cientos y cientos de respuestas siempre. Y eso me ayuda mucho a dirigirlo a todos los públicos y a que a todo el mundo le conecte el mensaje para que pueda conectar más con su verdadera autenticidad, que se atrevan a ser y que sean fieles a sí mismos, porque no habrá nada más satisfactorio que eso. Claro. Qué interesante, porque has dicho algo muy importante y es que preguntas a la gente cuáles son sus miedos, te interesas por ellos, ¿no? Y dices, a ver, cuéntame, estarás aprendiendo un montón, María, Claro. constantemente. Y efectivamente, yo creo que también soy de la opinión de que a todos en mayor o menor medida nos afecta. Ellos se piensan que les hago rondas de preguntas para ellos y esto es para mí. No, te estás interesando por su vida, Claro, pero tú también sí. estás aprendiendo. Bueno, al final es que yo creo que el ser humano no deja de aprender. Eso también te lo digo, ¿no? Yo creo que estamos como en constante cambio. Al final todos vamos evolucionando y no dejamos de aprender, ¿no? De unos de otros también. Claro, no, sí, al final esto lo hago porque sé lo que ellos necesitan, porque les pregunto y les escucho. Claro. Y escribiste el otro libro, que es Yo Ego, y te quería hacer una pregunta importante. ¿El ego es el malo de la película o en determinados momentos es necesario tener ese ego? Súper importante esta pregunta, porque cuando la gente se leía mi libro, veía el ego en todas partes. Todo el rato veían egos, en todo el mundo veía el ego de todo el mundo, en sí mismo se reconocía el ego, se obsesionaban con el ego y con la conexión profunda con el ser. Y entonces en este libro, que también menciono al ego para la gente que no esté familiarizada porque no se ha leído el anterior, digo, ojo, cuidado, parte 2. El ego es súper necesario. Necesitamos al ego para poner límites. Necesitamos el ego para tomar decisiones, porque el ego es el responsable de nuestros juicios, pero es que necesitamos juzgar situaciones y a personas para tomar decisiones. Entonces, para mí, el ego no es el enemigo, el ego simplemente está desentrenado y lo que tenemos que hacer es alinearlo con nuestro verdadero ser. El ego se ha ido creando, influenciado por todo nuestro exterior, entonces podemos volver a transformarlo con la información que consideremos necesaria, con la información útil. Entonces no es el enemigo, puede ser nuestro aliado, pero si no somos conscientes de esto, está siendo nuestro enemigo. Es el responsable de nuestros miedos, nuestra zona de confort, de todo aquello que hemos comentado, de la opinión de los demás que nos afecte tanto, pero si lo educamos, se vuelve nuestro compi. Yo creo que es marcarle límites, ¿no? Al ego también. ¿Crees que el valor de las personas depende de lo que hagamos? Por supuesto que no. Y esto es una de las características del ego. El ego se identifica con lo que haces y con lo que tienes. Y yo siempre recalco que tú eres un ser que hace cosas y tiene cosas. Y lo que haces no te define. Podrá estar más o menos alineado con tu ser, pero no te define. Igual que lo que tienes tampoco te define. Y este es un error que nos lleva a la autoexigencia, al perfeccionismo, al todo el rato querer demostrar, porque creemos que nuestro valor depende de ello. Y claro,
luego te encuentras a gente con los niveles de estrés y ansiedad que vemos a nuestro alrededor porque están en el hacer. En el hacer yo tengo que demostrar mi valía a través de lo que hago, a través de lo que consigo, y creo que es súper tóxico. Es muy insano, ¿verdad? Sí. ¿Tú has llegado a ser exigente y perfeccionista, María? Sí, he llegado a ser exigente y perfeccionista con mi trabajo. Por ejemplo, cuando trabajaba por cuenta ajena, yo tenía que ser la mejor. Había otras cosas que me dan igual. Por ejemplo, yo con las notas no era exigente o perfeccionista, así que tenía que entrar dentro de lo que yo consideraba bueno y correcto, pero yo si no sacaba un 10 me daba igual, un 9 también me da igual, eso me daba igual. Pero a lo que uno da valor es sobre todo en lo que nos convertimos exigente. Por eso yo daba valor al trabajo, yo me identificaba con el trabajo, yo me identificaba con la carrera que iba a estudiar, por eso estudié 2 carreras y bilingüe, porque no era suficiente si era en español. Entonces eso lo hacía desde el ego, esas decisiones las tomaba desde el ego, entonces tenía que ser en el trabajo la mejor. Si me mandaban un trabajo igual al de mi compañero, yo tenía que hacerlo más rápido, ¿no? Entonces ahí estaba poniendo mi valor en base a lo que yo hacía o yo construía. Qué fuerte. Y luego qué importante también es darse cuenta, ¿no?, de ello. Decir, ostras, tengo que bajar un poco las revoluciones de mi exigencia porque yo misma me estoy generando un estrés y una ansiedad que es innecesaria, ¿no? Claro, y además hay un punto muy importante que has mencionado en algún podcast que tiene que ver con el ego espiritual, que te mete en la exigencia del perfeccionismo en cuanto a ser. Soy un ser de luz, yo no juzgo, yo tengo los mejores hábitos del mundo, y en el momento que te sorprendes, eso me ha pasado, en el momento que te sorprendes juzgando a otra persona, en el momento que te sorprendes no levantándote temprano o no yendo a correr o haciendo el checklist de tu ego espiritual, te machacas. Sí, ya está el ego escondido midiéndote de te estás equivocando. Al final, cuando convertimos algo en una obligación de hacer porque esto es lo más adecuado, porque no sé, al final es una exigencia eso igual, es. ¿no? Y me encanta que hayas comentado esto de ego espiritual, porque de hecho lo hablamos en otro podcast, es cierto, porque a mí me pasa, ¿no? Como profesora de yoga, intento decirle a mis alumnos que realmente no soy un ser de luz, tengo más sombras que otra cosa seguramente, y que realmente lo importante es trabajarnos y saber que tenemos esas sombras, ¿no? Y que no necesariamente me tengo que levantar a las 5 de la mañana antes de ver el amanecer, antes de que amanezca, no tengo que estar tomándome todo el día chai latte. Claro. Que es que se ha creado una imagen de lo que está bien, lo que está mal. Sí, a mí me pegó súper fuerte el ego espiritual. Sí, ¿verdad? Vamos, yo como me sorprendiese juzgando a un ser humano, qué malvada. Claro, sí, yo también, un sentimiento de culpabilidad. Sí, pero ¿cómo le vas a juzgar? Y toda su historia, y eres humana. Claro. Eres humana, vas a cometer errores, vas a juzgar, vas a no ser siempre tu mejor versión y no pasa nada. No pasa nada. Yo hago siempre mucha distinción entre la autoestima y el amor propio. Yo digo que el amor propio es el amor incondicional, y el amor incondicional se demuestra en el barro, en tus peores momentos. Es muy fácil amarse cuando estás en tu mejor versión y la vida te va de maravilla. Lo difícil es hacerlo cuando caes. Ya, qué interesante lo que acabas de decir último. Y te quería preguntar, mejor dicho, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos, María? Porque tenemos un ego jodido. Tenemos un ego jodido. Está lo que hemos comentado de la exigencia, el perfeccionismo, la imagen que queremos proyectar al otro. Nos falta tanto amor propio, porque la autoestima al final es la valoración que haces de ti mismo. Entonces, si tú dices, pues estoy haciendo unos podcasts muy guays, la gente me está contratando, así es muy fácil valorarte. Pero ¿qué pasa cuando de repente no te escucha nadie? ¿Qué pasa cuando haces una mala clase de yoga? Ahí el automachaque de ese perfeccionismo de tienes que ser, tienes que hacer de determinada manera, y ese amor incondicional desaparece porque realmente no lo hemos sacado. Yo creo que es un amor que tenemos todos dentro, que está escondido porque nos hemos puesto 1000 corazas, porque hemos vivido 1000 experiencias que nos han hecho daño y nos machacamos por cualquier estupidez. Y creo que tenemos que ser mucho más amables, aprender a ser más amorosos con nosotros mismos, porque vamos a ser la única persona con la que vamos a estar toda la vida. Toda la vida. Y es difícil, María, porque yo creo que cuando ya te estipulas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy profesora de yoga o tu coach o psicóloga, y ya dices, es que este es el camino que tengo que tomar, ¿no? Cuando como ya te has creado el camino que tienes que llevar, y si te sales de eso es como que te sientes mal, ¿no? Como que no soy profesional, por ejemplo. Claro, otra vez, la imagen que queremos transmitir a los demás. Estamos poniendo el foco en la opinión de los demás, en el qué dirán, y ahí te pierdes. Porque cuando aparece tu sombra, cuando aparece tu cagada, es una revelación sobre ti misma.
que hay que mirar y que nos va a dar mucha información súper valiosa. Ahí está el kit. Muy bien. ¿Y cómo podemos cultivar el amor propio? Dinos, por favor, 3 habilidades o herramientas para reforzarlo. Te digo 3, pero puedes decir las que quieras. Vale. Como hemos dicho también antes con el autoconocimiento, es que al final es clave. Si quieres tomar cualquier tipo de dirección hacia amor propio, trabajo, relaciones, conócete primero. Eso es el ejercicio que yo, de verdad, martillo pilón con ello. Luego, hacer un seguimiento de tu diálogo interno. Es decir, tener tu propio diario donde vas a escribir cada día cómo te has tratado, qué te has dicho, dónde están tus creencias y juicios sobre ti misma y tener la capacidad de cuestionártelo. Es decir, imagínate que por lo que sea este podcast no sale porque no se está grabando, porque los micros no funcionan. Joder, cómo la he liado, hemos venido hasta aquí para grabarlo. ¿Cómo puedes tener? ¿Cómo puedes tener un diálogo más amable? ¿Cómo puedes verte desde el amor? Yo invito mucho a hacerte esta pregunta. ¿Cómo puedes ver esta situación desde el amor? Y esto aplica a otras personas o a ti misma. Por favor, sacar ese amor que tenemos dentro. Ya solo con eso vamos a empezar a notar un cambio muy importante. Y la clave de cualquier trabajo personal que hagas es la constancia. Hacemos muchos clics, tenemos muchas tomas de conciencia, leyendo, escuchando podcasts, haciendo formaciones, experimentando cosas, pero si no, luego no lo aplicamos en nuestro día a día, de nada sirve. Muy bien. Entonces, es mucho más importante la constancia que el conocimiento. Conocimiento puedes tener infinito, libros, miles y millones, pero si luego tú no aplicas lo que aprendes, estás perdido. Quería un poco lo que acabas de decirte que, por ejemplo, en el tema del autoconocimiento, ¿vale? Para dejar un poco constancia en el podcast, tener ese plan de acción a lo último, porque si vas trabajándote el autoconocimiento, pero luego resulta que no lo llevas a la acción, mal vamos, ¿no, María? Exactamente, exactamente. Yo, por ejemplo, que comparto siempre muchas herramientas y ejercicios en mis programas, siempre dedico una diapositiva o 2 al, por favor, elige una. Es decir, si tú te vas a comprometer a hacer este análisis de tu diálogo interior y de tu relación contigo misma, por favor, no te pongas a salir a correr, a comer vegetariano, a ser la mejor amiga del universo, a levantarte a las 5. Elige un objetivo. Máximo 2 si crees que te lleva poco tiempo y que puedes con más. No te exijas. Cuidado otra vez con el ego espiritual en el desarrollo personal de me exijo ser perfecta y hacerlo todo. Y poner foco. Y también quiero añadirte una cosita. Cuando has dicho lo de trabajarte, ¿no? que escribes, que te pones en valor, ¿no? En juicio para ti misma y demás, importante para mí me parece, yo me lo hago mucho a mí misma, es cuando estoy trabajando mucho, estoy poniendo un esfuerzo, estoy siendo constante, tengo como mi foco ya muy bien puesto y veo que algo no sale porque he cometido un error, repetirme a mí misma varias veces que he cometido ese error porque soy humana y no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es lo peor que puede pasar? Imagínate que ponemos el ejemplo que acabas de decir. ¿Qué puede pasar? Pues nada, que invito a María otro día al podcast y vuelvo a grabarlo con ella, ¿no? Exactamente. Nunca, nada es tan terrible. Realmente las cosas que son súper terribles no nos afectan a la mayoría de personas. No estamos viviendo una guerra, no estamos viviendo debajo de un puente sin saber qué dar de comer a nuestros hijos. Casi nada es tan terrible. Sí, pero por ejemplo, si ocurriese eso, yo me sentiría súper culpable porque te he hecho perder a ti el tiempo, por ejemplo. Entonces seguramente te invitaría al podcast, pero te invitaría a comer, te daría un regalo. Es como, ¿cuánto madre quieres? mía, la que he liado, ¿no? Porque inevitablemente lo pienso, es así. Pues mira, yo utilizo otro concepto que es la humanización. Humanizarte a ti también para humanizar a los demás. Entonces, como tú no te reconozcas como humana y quieras ser perfecta, quieres hacerlo todo perfecta, no vas a parar de sufrir toda la vida porque te vas a equivocar mucho y las personas de tu alrededor también se van a equivocar mucho. Entonces, insisto en humanizarnos como seres humanos, aceptar nuestro error. Pues oye, si imagínate que este podcast efectivamente no fuera grabado, que lo está siendo, y tuviésemos que repetirlo, a lo mejor el siguiente nos sale de otra manera que es mucho más productivo o aporta mucho más valor al público. Cierto. Porque además de todo siempre podemos sacar algo. Entonces, oye, vamos a cambiar ese foco de lo negativo, de la culpa, del miedo, de la inseguridad. ¿Y qué podemos hacer con esto? Yo también creo eso.
y también bueno, yo soy mucho de qué me está la vida enseñando, ¿no? Yo también. Soy muy... que yo tengo esa parte espiritual, Yo creo que también. tú también la tienes. Siempre digo, ¿qué me está enseñando la vida? ¿Por qué me mandan estas señales? Exactamente. Recogemos el aprendizaje. Cierto. Nadie lo quiere, porque todos queremos que nos vaya todo de maravilla, pero ya que te viene, recoge el aprendizaje. Muy bien. Oye, me encanta del podcast, María. No sé si quieres añadir algo más referente a todo el tema de la opinión de los demás. Nada, que si se leen el libro, que me escriban, que me encantará saber su opinión o no. No, sí, me interesa mucho que os sirva y que os aporte, porque al final todo lo que creo y todo lo que hago es para que tengan su granito de arena y yo, como me encanta estudiar y aprender, pues seguiré haciéndolo y compartiendo. Muchas gracias, María. Gracias Pero a no ti. te vas a librar de las preguntas personales. Vale, claro. ¿Qué sueño le queda por cumplir a María? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo y sabes que nunca tengo una respuesta. ¿No? ¿Por No. qué? ¿No hay ningún sueño que te quede por cumplir? Es que mis sueños son de tener superpoderes. Muy bien. Teletransportarme, que tenga una pastilla que no necesite dormir y pueda hacer más cosas que me gustan, tener más tiempo para mí, pero sueños de, por ejemplo, me encantaría tener una casa en la playa o vivir en el campo, me encantaría. Pero Bueno. luego digo, ¿y qué estás haciendo por ello? Porque puedes hacerlo, ¿no? Puedes trabajar, puedes vender tu casa, mudarte y no lo estoy haciendo realmente, Claro. ¿no? Entonces, al final, los sueños que yo tengo es que mi familia esté bien, que tengan salud, que sean felices y que sigamos creando y viviendo y disfrutando de la vida. Pues No te voy a mentir y ponerte un sueño que no tengo, la verdad. Pues es un sueño precioso, María, es un sueño precioso. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Le diría que siga siendo fiel a sí misma, que lo está haciendo muy bien y que no le daría pistas. Que siga, porque todo lo que somos es gracias a lo que fuimos. Efectivamente. Y esa María de 16, 18 años sufrió mucho, aprendió mucho y nos hemos convertido en lo que somos ahora. Qué bonito. Un hobby. Mi hobby favorito es leer. Bueno, leer o aprender, más bien, porque leer cualquier cosa tampoco. Y desde hace unos meses, desde principio de año, estoy empezando, bueno, ya corro, y entonces leer y correr es algo que hago diariamente. Uh-huh. Sí, te veo por redes sociales y lo llevas, estás constante con eso. Es que me gusta. Te gusta Sí. mucho. Se nota. Un viaje imprescindible. ¿Que haya hecho? O que quieras hacer. Me da igual. Responde lo que más. El viaje que más me impactó a nivel emocional y energético fue a las Islas Filipinas. Justo el otro día compartía un vídeo de una playa que era mi lugar seguro, porque esto ya es más místico, más a nivel energético. Sentí tanto que dije, qué pasada de lugar. Entonces es algo que si la gente le gusta el sudeste asiático, vivir otras culturas, el paisaje, de maravilla. Viaje que me quede pendiente, ninguno. Es decir, me gusta mucho viajar, pero no hay ningún sitio que diga, wow, me fliparía conocer porque mis top a lo mejor ya los he visitado, ¿no? Ah, pues qué bien. Sí, he viajado mucho. ¿Y una situación que hayas vivido embarazosa? Bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo tengo un tema que es con los nombres. Soy malísima con los nombres, pero malísima de que se me puede olvidar el nombre del hijo de una amiga. O sea, no sé qué me pasa con los nombres. El otro día en la boda, un montón de gente que conocía de sobra de un montón de tiempo y digo, ¿cómo se llamaba? Entonces, todo Perdona, ¿te llamas? No, claro, le ubico perfectamente, sé quién es, sé qué conversaciones Sí, pero ¿cuál era tenemos, tu nombre? cuáles son tus heridas, lo sé todo sobre ti. Pero, ¿cómo te llamabas? Entonces lo paso fatal, me muero de vergüenza y digo, tierra, trágame. Y eso me pasa todo el tiempo. No sé. Así que eso. A mi madre eso le pasa también. Creo que a todas mis amigas les llama por un nombre diferente. Sí. Digo, llevan 40 años conmigo. Exactamente. Pero como sigas llamando a Begoña Natalia, bueno, llevas un lío ya aquí Vale, que no madre veas. de Noelia, te entiendo. Vamos a empatizar contigo. Sí, Ma. lo paso fatal. Un libro. Recomiéndanos un libro, ya que te gusta mucho leer. Recomiendo Autobiografía de un yogui, siempre Ay, digo qué el bonito. mismo. Sí, lo que pasa que no es para todo el mundo, porque algunas de mis seguidoras me han escrito diciendo ¿qué nos has recomendado, María? ¿Qué es esto? Pero creo que es un libro que te abre la mente de una forma brutal. Así que yo me quedo con este para una isla desierta. Qué guay.
Oye, María, me gusta muchísimo todo lo que hemos hablado. Creo Me gusta mucho. que has aportado un montón de información de valor. Ya sabéis, el día 2 de octubre, ¿no? ¿Sale? Sí. El día 2 de octubre. La opinión de los demás está de más. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros y a vosotras por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao! Chao.